Madre Andrea, hoy presentamos enseguida los acontecimientos y trámites que nos permiten valorar los orígenes de nuestro instituto y la gestación de la identidad HFIC. Sí, en 1916, siendo superiora general interina, la Madre Refugio de la Pasión Urbina, ella se da cuenta de que la congregación no tenía la aprobación eclesiástica por escrito y no era oficial ni jurídicamente franciscana. Sí. Entonces, ella comenzó a atender los trámites necesarios para obtener legalmente el ser agregadas a la Orden de Frailes Menores. Sí. Ella misma, en 1917, a los 43 años de fundada la congregación, la Madre Refugio de la Pasión Urbina comenzó con esta tarea. Para ello definió la misma Madre las normas de la congregación, ordenó los gobiernos locales de las casas fraternas y terminó de tramitar las 4 fundaciones que estaban pendientes del gobierno anterior, el gobierno de la Madre Clara del Carmen Aguilera. También realizó las visitas canónicas correspondientes. Sí, ella en 1920 se puso en contacto con el arzobispo de la Ciudad de México, el José Mora y del Río, para solicitarle por escrito que él mismo le señalara los primeros pasos a dar para ser franciscanas jurídicamente. La respuesta de Monseñor, sin embargo, fue muy fría y breve. Por ahora no es posible acceder a sus deseos. Espere un poco y se le proveerá lo que está pidiendo. La Madre Refugito, entre otras virtudes, poseía la de la paciencia y la obediencia, y esperó pacientemente obedeciendo a sus superiores, y así fue como transcurrió el año de 1920. Y luego, al comenzar el año de 1921, vuelve a intentarlo y presenta la petición al arzobispo Mora del Río y recibe la misma respuesta. Entonces, la Madre solicita ayuda al padre franciscano Ambrosio de Jesús Frías, quien, convencido de que la congregación vivía el buen espíritu franciscano y dándose cuenta de que ellas no eran oficial ni jurídicamente franciscanas, se dedicó a ayudarlas. Aprovechando la celebración del capítulo general de los frailes menores a celebrarse en Roma, ese mismo año de 1921, asistiendo como representante de México su comisario general, el padre Alfonso María Sánchez, quien gozaba de muy buena reputación ante la curia franciscana de Roma. Por lo tanto, le fue solicitado que llevara la petición a la curia general. El padre saldría para la ciudad de Roma el 5 de marzo de 1921 y en un par de meses había que hacer 2 cosas fundamentales para hacer esta solicitud oficial y jurídicamente válida. Primero era tener las constituciones propias y acomodadas al derecho canónico de 1917 y también obtener las cartas comendaticias de los obispos en cuyas diócesis estaban fundadas las casas de la congregación. El padre Ambrosio, del todo convencido a colaborar de todo corazón con las hermanas, empezó por reunir a todas las superioras y a muchas otras madres y les expuso el plan a seguir. Les pidió su opinión acerca de la vida que llevaban, las correcciones que ellas veían convenientes, las sugerencias que eran necesarias. También, ya recogiendo todo ese material para adaptarlo al nuevo derecho canónico de 1917 y además de las constituciones de las monjas de Argentina que las hermanas nuestras observaban, el padre empezó a redactar las constituciones propias, pero se acababa el tiempo para el viaje y el padre Ambrosio no pudo redactar más que la primera parte de ellas y así las presentó a Monseñor Mora del Río, quien le dio el nihilostat, es decir, que nada se opone, y así poder pasar a Roma y poder pedir la agregación a la orden de frailes menores y lograr el nombre de franciscanas jurídicamente. Entre tanto, la misma Madre Refugito, con infatigable labor y amor a la congregación, se dedicó a reunir
las cartas comendadicias de aquellos lugares donde la congregación tenía casas. Y en 1921 fue enviada toda la documentación para solicitar la agregación a la Orden de Frailes Menores. Luego, el día 2 de marzo del mismo año de 1921, la madre Refugito, llevada y movido por su amor a la labor que estaba ejecutando, escribió una carta circular. Quizá podemos decir que fue la más importante de todo el tiempo que ella estuvo al frente de la congregación. En esta carta da a conocer a las hermanas ciertas normas, reglas y obligaciones de orden espiritual para que todo el proceso y los trámites que se realizaran en Roma siguieran un curso favorable. Y en dicha carta circular se percibe cierto rigor y ternura a la vez. Hay mucho amor, esperanza y su admirante preocupación para que el instituto llegue a ser franciscana legalmente. La carta expresa lo siguiente: el venerable consejo y yo hacemos saber a nuestras devotas hermanas que por la misericordia divina, nuestro muy reverendo Padre, Comisario General, Fray Alonso M. Sánchez, personalmente llevará a nuestro reverendo Padre, Ministro General, nuestras constituciones para su aprobación y la solicitud de nuestra anexión a la Orden Franciscana. A fin de que todo esto sea despachado favorablemente, se ha acordado que se haga lo siguiente hasta nueva disposición. Los domingos, los 7 domingos al Señor San José. Los lunes, 5 Padre Nuestros a las 5 llagas de nuestro Padre San Francisco. Los martes, 3 salves a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y un acordaos. Los miércoles, 5 benditos al Niño Jesús con la jaculatoria: Santo Niño Jesús Fundador, ten misericordia de nosotros. Los jueves, 12 Ave Marías a Nuestra Señora de San Juan, en honor de las 5 letras del nombre de María. Los sábados, 15 acordaos y una Ave Maris Stella, en honor de la Inmaculada Concepción. Además, una disciplina diaria con las preces de costumbre, un cuarto de hora de oración, además de la comunidad. Se puede hacer a la hora que puedan, aunque no sea en comunidad. Desde el momento que tenga conocimiento de esta, consagren sus pensamientos, afectos, deseos, con intención del buen éxito de todos nuestros negocios. A todo esto pueden añadir lo que la piedad y el fervor les dicte. Mientras el asunto se trataba en Roma, todas las hermanas oraban en México, elevaban fervorosas e insistentes oraciones al seráfico Padre San Francisco de Asís para que les concediera lo que tanto anhelaban. En Roma no se presentó dificultad alguna que se opusiera a la solicitud de las hermanas, y así el ministro general de la Orden Franciscana, Fray Serafín Cimino, firmó el decreto de la agregación. Dicho decreto se encuentra expuesto en nuestra sala capitular de la Casa General. A la letra dice así: os agregamos y agregadas os declaramos a vosotras todas y a todas las hermanas que en adelante sean recibidas a fin de que podáis participar según el derecho de la Sagrada Congregación de indulgencias y sagradas reliquias, de todas las indulgencias concedidas por los romanos pontífices, tan solo a la primera y segunda orden, y que vuestras iglesias gocen de las mismas indulgencias de las cuales gozan las iglesias de las predichas órdenes. La primera noticia de la agregación la recibió el padre Ambrosio Frías el 6 de julio del mismo año. Para comunicarles la noticia, las reunió en la capilla y les leyó la carta del padre comisario general. Al terminar, las hermanas expresaron toda clase de sentimientos buenos. Exclamaban en público acciones de gracias a Dios,
Hubo lágrimas, abrazos, felicitaciones y recíprocas reconciliaciones y hasta sinceros propósitos de cambiar de vida y conversión. Escribe la Madre María Celia Bonifaz que, como nota curiosa, recuerda haber leído en una crónica de la primera organización que se guarda en el Archivo General de la Congregación, que cuando el padre Frías dio fin a la lectura del documento, la Madre Refugito les exhortó y animó, y como cosa extraordinaria, el reloj sonaba y sonaba la campanilla cuando todas aplaudían. Y en cuanto la Madre General hablaba, se detenía el sonido. Y así volvía a sonar cuando todas las hermanas aplaudían. Esto lo hizo 17 veces durante aproximadamente media hora. Parecía que el reloj acompañaba en su gozo a las hermanas. La alegría en toda la congregación era inmensa. Había que celebrar tan próspero acontecimiento y fue así como comenzaron los preparativos. La Madre Refugito, transportada de un gozo inmenso, comenzó a enviar invitaciones a las personas, a los arzobispos, obispos, sacerdotes del clero regular y secular, a las casas del instituto, a los bienhechores, a los que eran insignes y a los que no lo eran, a las niñas, a los familiares. La fiesta a celebrarse sería los días 27 y 28 de agosto de 1921. ¿Y en qué iba a consistir dicha fiesta? Pues ante todo en una solemnísima misa de acción de gracias celebrada por Monseñor Ignacio Plasencia y Moreira. Él era el obispo de Tehuantepec. Además, en una serie de representaciones preparadas y presentadas con amor y arte por todas las hermanas de la congregación. La víspera del 27 de agosto hubo rezo de maitines solemnes. Al final de los mismos se cantó el Te Deum. Al día siguiente se volvería a cantar de nuevo. Esa noche las hermanas quedaron resplandecientes de un ambiente de gozo y alegría franciscana. Y la Madre Refugio de la Pasión Urbina quedó sumida y embargada de tal sentimiento y emoción alegre que esa noche, dicen las hermanas, que no pudo impartir la acostumbrada y seráfica bendición de San Francisco de Asís. Su voz no le respondió y se le quedó quebrada en su garganta. Al día siguiente brilló un día espléndido, radiante, de entusiasta y contagiosa alegría, radiante de luz y de pureza seráfica. En la misa pontifical se leyó el documento. Ríos de lágrimas de agradecimiento y de descanso, cual cascadas majestuosas, corrían por las mejillas de las hermanas. El documento le fue entregado a la Madre Refugito. Ella lo estrechó contra su corazón, bajó la cabeza y en una actitud tal de humildad y serenidad pronunció una sola palabra, una sola: gracias. Después hubo un agape fraterno y a continuación una fiesta familiar, la cual fue preparada por las hermanas, quienes se sintieron animadas, confortadas y optimistas. Se sintieron más franciscanas y con el consuelo de saber que pertenecían a la familia franciscana legalmente. Una gran alegría, el momento en que nuestra congregación llegó a este gran logro, Carmelita.